Espacio de Canarias de la Universidad de las Hespérides. Bienvenidos a aquellos que nos están siguiendo desde la plataforma. Tenemos un nuevo Food for Thought hoy y ya digo, siempre a falta de que encontremos un nombre en español, así que si a alguien se le ocurre cómo llamar a estos Food for Thought en español, estamos listos para cambiarlo de idioma, para traducirlo y ponerlo en español. Mientras tanto, seguiremos llamándole Food for Thought y son estas reuniones que tenemos en las que traemos un tema, tratamos de explorar y profundizar tanto como podemos en él, y después, para quienes están aquí en la sede, pues tener, y para quienes están también en la plataforma, tener una discusión acerca del tema presentado, y después, ya solo para los de la sede, tener un almuerzo en el que podamos seguir con la conversación. Hoy vamos a tener una presentación acerca del turismo. ¿Turismo, fuente de riqueza o gentrificación? Es la pregunta que nos propone Daniel Fernández Méndez. Me gustaría brevemente presentar a Daniel. Daniel es un economista español que, como tantos economistas, cuando destacan a una edad joven, pues se van de España. Y Daniel enseguida se dio cuenta de que para salir adelante, para poder ganarse bien la vida y para poder desarrollar su pasión, que siempre fue la economía, desde que le conozco, pues tenía que cruzar el Atlántico y buscarse la vida al otro lado. Allá Daniel trabajó de profesor de economía en Ecuador y seguía tan inquieto, pero cada vez más equipado. Tuve la suerte de que en alguna ocasión, conversando con él, pues me dijo que ya estaba listo después de unos años en Ecuador para emprender nuevas aventuras, y tuve la suerte, digo, de ofrecerle venirse de profesor a la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, y la enorme suerte de que aceptara, ¿no? En Guatemala, en la Universidad Francisco Marroquín, Dani eh, no solo entró como profesor, sino prácticamente de inmediato como director de un centro de nueva creación que era el UFM Market Trends, un centro que en parte era la continuación de un proyecto que había empezado el Instituto Juan de Mariana en el 80 aniversario del Institut für Konjunkturforschung que crearon Mises y Hayek en Viena. Y en el 80 aniversario de ese centro, el Juan de Mariana creó el Observatorio de Coyuntura Económico, pero por diversos motivos se había ido abandonando. Y entonces la idea era, si tenemos a alguien de la talla de Daniel Fernández, en la Marroquín, podemos relanzar ese proyecto ya desde la Marroquín y de la mano con el Instituto Juan de Mariana. Y así fue. Dani pronto se convirtió en uno de los profesores pues, más seguidos y más queridos de los estudiantes de la Marroquín, pero además de eso, ha estado liderando desde entonces el UFM Market Trends, que es un instituto, un centro dedicado al análisis de coyuntura, eh, tanto global, tanto de ciclos, como coyuntural y sectorial. Y eso ha hecho que bueno, hay muy pocos centros de ese tipo, y que la labor de Daniel y de todo su equipo se hayan convertido en una labor pues, muy conocida por economistas en toda Latinoamérica, en España y realmente en Estados Unidos también, que es casi donde más impacto ha tenido fuera de Centroamérica. Así que la labor de Dani en este sentido ha sido una labor realmente meteórica. Él no lo verá así porque ha estado picando piedra y uno no ve las cosas meteóricas cuando está picando piedra, pero ha sido meteórica cuando uno lo mira con un poquito más de distancia, de un enorme éxito. Entonces aprovechamos para pedirle en su visita a Canarias el que tratara el tema que es ahora el tema por excelencia del debate en las Islas Canarias, que es el tema del turismo y toda la, la, la discusión, la polémica que hay en torno a la legislación, a las pretensiones de algunos grupos eh, y a la realidad económica del turismo en Canarias. Y bueno,
fue una gran alegría cuando Dani enseguida, sin tener mucha idea de este sector, dijo, yo me meto a estudiarlo y yo les hago una presentación. Así que te quiero agradecer porque sé que preparar algo que uno conoce por encima, pero que no domina, requiere mucho trabajo, mucha dedicación, muchas horas de meterse a ver datos y a dejarlos ahí en salmuera, pensar sobre ello unos días y volver sobre ello una y otra vez hasta que uno por fin hace la presentación. Así que ahora, una vez la hagas, creo que te vas a sentir un poco más aliviado. Dani, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido a la Universidad de las Hespérides, tu universidad. Dani, me olvidé antes de decirlo, también es profesor de la Universidad de las Hespérides. Y espero que tengamos no solo una presentación que estoy seguro que vamos a disfrutar, sino una muy buena conversación y discusión a continuación. Gracias, Dani. Bueno, gracias. Gracias, Gabriel. No creo que me hayan hecho una presentación tan dedicada y tan bonita nunca. De verdad que mil gracias. Se le ha olvidado decir a Gabriel que además somos amigos y me quiere demasiado, más de lo que me merezco. Efectivamente, sí ha sido un reto preparar la charla, pero los retos son también oportunidades de aprender. Si doy una charla de lo que ya sé, pues bueno, pues es más fácil, pero pues también pues uno no aprende nada. Bueno, me he querido meter de manera tan dura en esto del turismo que lo primero que he hecho al llegar a Canarias es quemarme y estoy bastante quemado de la nariz y me he puesto manga larga porque si me pongo manga corta parezco un cangrejo. Entonces, bueno, ya tengo la inmersión y ahora vamos con la inmersión cultural del turismo, ya soy un guiri casi, y ahora vamos a hacer con la inmersión intelectual y económica del turismo. Entonces, bueno, esta charla se llama, pues, turismo, fuente de gentrificación o de riqueza, pero se podría perfectamente haber llamado, uy, esta no tiene, no sé si tiene, no tiene letras. Bueno, no importa. No importa. Este es Adam Smith. ¿Y por qué pongo aquí a Adam Smith con el turismo? Me vais a contar. No tiene sentido poner a Adam Smith con el turismo. Y sí tiene sentido, porque esta conferencia podría durar aproximadamente 1 minuto y medio. Y es, ¿en qué o a qué nivel vamos a hablar del turismo o casi de cualquier otra cosa? ¿Vamos a hablar con principios deontológicos o vamos a hablar con principios consecuencialistas? Por suerte o por desgracia, los economistas modernos somos consecuencialistas. No nos importan los principios, queremos ver cuáles son los resultados. Yo creo que es más por desgracia. ¿Por qué pongo a Adam Smith? Porque Adam Smith era un moralista hablando de economía. Los escolásticos eran moralistas hablando de economía. Entonces, el principio deontológico para mí es bastante claro. Evidentemente no es una charla de ética, pero es bastante claro. Mientras yo no moleste al resto, en mi propiedad hago lo que me da la gana. Y no tengo que pedir explicaciones ni a nadie más, ni tengo que dar ninguna explicación de por qué quiero poner mi piso en Airbnb y hay turistas aquí, mientras los turistas no molesten a nadie más, evidentemente. Pero como queremos hablar de alguna otra cosa que no solamente sea de principios éticos, y aparte yo no soy el mejor indicado probablemente para ello, pues vamos a hablar de algo más. Este es Popper, por cierto, y Popper hablaba de la feliz coincidencia. ¿Alguien sabe qué es la feliz coincidencia de Popper? Sí, ¿verdad? La feliz coincidencia de Popper es que usualmente lo que está bien hacer, lo que éticamente está bien hacer, es lo que mejores resultados da. Entonces Popper decía, bueno, a veces tenemos una disyuntiva, pero casi nunca existe la disyuntiva. Lo que está bien y lo que provoca mejores resultados es exactamente lo mismo. Entonces quiero hablar de unos principios generales muy por encima para luego tocar ya los principios particulares económicos del turismo. Entonces, los principios generales. Primero, la economía como disciplina de la escasez. Los economistas estamos obsesionados con la escasez. Y está bien, nosotros tenemos de alguna manera que lidiar con la escasez. Sin escasez no hay economía. ¿Cuál es el problema de hacer de esta aproximación a la economía? El problema es que a veces nos convertimos en gestores de la escasez. Nosotros creemos qué es lo más, nos creemos con capacidad para erigir o dirigir, saber qué es lo más escaso en una sociedad y decir, vamos a irnos por este lado, vamos a producir esta cosa y no esta otra cosa, porque yo sé qué es lo que necesita la gente. Pero la disciplina de la escasez puede ser vista de una manera un poquito diferente. Por ejemplo, los economistas podríamos intentar estudiar qué hacen las personas para lidiar con la escasez inherente en una economía, en cualquier gestión de recursos. Es decir, no tanto gestionar nosotros el recurso, sino estudiar cómo se gestiona el recurso desde fuera. Cómo haría, o principalmente, o quisiera hacer un científico que está observando qué está pasando y no quiere intervenir directamente en esa observación.
El empresario. Y el empresario y los precios. ¿Y cómo se forman precios en la economía? El empresario, no voy a dar una charla evidentemente entera de empresario y precios, pero puede ser visto como un arbitrajista. Los financieros hablan de arbitrajistas, hablan de arbitrajes. ¿Qué sería un arbitraje? Pues los empresarios básicamente andan comprando y vendiendo cosas. Entonces, los empresarios, todo aquello que venden, todo aquello que producen y venden, la tendencia en el mercado es a que su precio baje. Pero es que los empresarios también se van de compras. Y esto parece que es menos claro. A veces hablamos de arbitrajes, bueno, compro una cosa barata, de hecho no nos gustan por alguna razón esos empresarios. Me voy al campo y compro un tomate y lo vendo en un supermercado. Esos empresarios no nos gustan. Pero los empresarios compran muchas otras cosas. Típicamente una forma de caracterizar a los empresarios es que los empresarios compran factores productivos, entre ellos pagan a trabajadores y pagan salarios y venden bienes finales. Entre ellos, pues, vivienda, por ejemplo, o cualquier otra cosa, servicios turísticos. Ahora vamos a meternos en profundidad en todo esto. ¿Por qué digo esto? Porque es bastante interesante ver que si los empresarios están vendiendo cosas y venden vivienda, el precio de la vivienda quizá puede tender a bajar si les dejamos a los empresarios operar. Y por otro lado, si les dejamos a los empresarios operar, demandan factores productivos, entre ellos también vivienda. Ahora vamos a ver que están las dos patas de la ecuación, pero entre ellos también salarios. Y cuando pagan más salarios, cuando hay más empresarios y hay más actividad económica, usualmente los salarios también suben. Bueno, regulación. Este gráfico es divertidísimo, es uno de mis gráficos favoritos últimamente, porque usualmente se dice, bueno, no pasa nada, porque lo que tenemos que hacer cuando un sector no funciona es regularlo. Lo vamos a regular hasta la saciedad y así vamos a generar resultados positivos en la economía. Este es el número de empresas en función del tamaño de esas empresas, en función del número de empleados. ¿Veis algo raro en esa gráfica? Hay una cosa muy rara. ¿Por qué hay un pico en 49 personas? Es una de las cosas más raras que me he encontrado yo. La primera vez que vi esta gráfica dije, no me la creo. ¿Qué pasa ahí? ¿Lo sabéis? ¿Habéis visto a las agentes de igualdad? ¿Cuándo te vienen a hacer una visita a las agentes de igualdad? A partir de 50. Ahora van a hacer agentes LGTBI también. Bueno, cualquier estupidez es buena para regular y tirar costes brutales a las empresas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que cuando llegas a 49 empleados dices, hasta aquí he llegado. ¿Por qué? Porque te van a subir mucho el coste. Cuidado con la regulación. Vamos a volver ahora con la regulación, pero no podía dejar de contar esta gráfica. Y el último de los puntos generales es la rivalidad en el acceso a un bien. Los economistas hablamos de rivalidad usualmente cuando hablamos de bienes públicos. Yo no quiero hablar de eso ahora, pero lo que quiero hablar es qué pasa cuando hay más demanda sobre una cosa que cantidad de esa cosa. Ahí hay escasez y entonces pasan tres cosas. La primera que pasa es que se evita el desperdicio. Usualmente, esto lo hablaba ya Mencken. Usualmente, cuando algo no es escaso, lo desperdiciamos, y cuando algo empieza a ser escaso, empezamos a decir, prioriza el uso. Vamos a utilizarlo para esto, pero no para esto otro, porque si no, no hay para todo, ni para todo ni para todos. La segunda es multiplicarlo en la medida de lo posible. En la medida que algo es muy escaso, resulta que los seres humanos empezamos a decir, anda, ¿y qué tal si empezamos a producir un pelín más de esto? Y si producimos un pelín más de esto, quizá, con el sistema de precios de por medio y los empresarios, quizá esa escasez empieza a bajar un poquito. Y el tercero es la asignación. Quien se va a quedar con el bien usualmente es el que más lo valora. ¿Y cómo se ve eso en términos económicos? El que más lo valora es el que más está dispuesto a entregar algo a cambio. El que menos valora sus propios bienes, el que más está dispuesto a sacrificar otras cosas. Bueno, vistos los principios generales, vamos por fin al tema del turismo. Vamos a analizar con todos estos elementos que he planteado aquí, qué pasa con el turismo. Lo primero que quiero plantear es pues la aportación del turismo al PIB. Ya sabéis, el PIB es actividad económica, usualmente es valor agregado, no me importan ahora los detalles, pero actividad económica. ¿Y dónde está España ahí? Pues bueno, pues España no está, pues estos son países de Europa, está bastante alto, 13,6% y está subiendo. En 2024, la expectativa es que sea, esto es 2023, la expectativa es que se vaya casi al 15%. ¿Es 15% mucho o poco? La media mundial aproximadamente está en 9,5%. Es decir, si es bastante, el 50% por encima de la media mundial es bastante. ¿Qué pasó? Tenemos un experimento natural bastante interesante. ¿Qué pasó en 2020? Milton Friedman usualmente decía que la economía no es una ciencia experimental. Milton Friedman decía, tenemos un problema grave porque no tenemos contrafactuales. Los contrafactuales los intentamos crear estadísticamente, pero no es un contrafactual de verdad.
Pero a veces el devenir histórico nos proporciona algún tipo de experimento natural. El experimento natural más famoso es el de Hong Kong. Hong Kong con China, misma cultura, todo prácticamente igual, y de repente uno se va para arriba con una economía capitalista y otro se va para abajo con una economía comunista. Pues nosotros tenemos un experimento natural perfecto con el COVID. ¿Qué pasó con el COVID? Pues que cerramos a cal y canto todo es todo. Se entiende lo de las 2 semanas y todas esas cosas, pero al final fueron 2 años, no 2 semanas. Bueno, en cualquier caso, ahí tenéis las pernoctaciones en Europa, cómo cayeron del 2019 al 2020. Como veis ahí, pues en España prácticamente fue de los más duros de todos. Las pernoctaciones en España fueron el 30% en 2020 de las del 2019. En Europa en general fueron el 50%. Es decir, cerramos la economía y ¿a quién afecta más? Pues típicamente, evidentemente, uno de los lugares donde más va a afectar es al turismo. Y fijaros qué interesante es esto, porque cerramos y tenemos el experimento natural de qué pasa si no tenemos turismo. ¿Qué creéis que va a pasar si no tenemos turismo? Nos molestan los turistas, es que esta gente con la cara roja y que además alquila caro no nos gusta. Vamos a cerrar la economía y vamos a ver qué pasa cuando no hay turistas. Y tenemos el experimento natural genial. Este gráfico lo habréis visto más o menos 1 millón de veces y es como trimestralmente cómo evolucionó la actividad económica. Estos son todos los países de Europa y están ahí, en azul está la media de la Unión Europea y en rojo está España. No os tengo que convencer que las medidas un poquito draconianas de evitar turismo, bueno, contagios y lo que te dé a vosotros la gana, pero de facto destruir el turismo, no nos fue demasiado bien. Y una cosa también bastante interesante es que a partir de 2022 parece que nos ha ido bastante bien. De hecho, supongo que si encendéis la tele en cualquier momento en España, pues hay alguien sacando pecho, mira qué bien va la economía española. ¿Y por quién es? Por mí. Cuando iba mal no decía, mira qué mal va la economía española, pero ahora sí te lo dicen. Pero mirad una cosa interesantísima. Mirad cómo han evolucionado las pernoctaciones en Europa y en España en el año 2020, 21, 22 y 23 con relación al 2019. Como podéis ver ahí, pues el shock es brutal en 2020 y poco a poco se va yendo un poquito para arriba y a partir del 2022, curiosamente, España alcanza en pernoctaciones al resto de Europa y después la supera. Os vuelvo a poner la gráfica esta. Resulta que cuando destruimos una de nuestras grandes fuentes de riqueza, resulta que nos iba muy mal económicamente, entonces nos quejábamos todos. Y ahora que esta de nuestras grandes fuentes de riqueza ha vuelto, resulta que sacamos pecho y la economía va mejor que nunca. Sin embargo, desde el poder público hacemos todo lo posible por destruir el turismo, que ya tenemos un experimento natural que nos acaba de decir, cuidado con destruir el turismo. Entonces, esto es un tema que a mí me apasionó cuando lo vi. Me tengo que ir para abajo, perdón, me estoy yendo para arriba. Ahí está. Pasemos un poquito a las islas. Pasemos un poquito a las Islas Canarias y a las Islas Baleares. Este gráfico necesita algo de explicación porque esto es la contribución al PIB por comunidad autónoma. Vais a decir, eso es mentira, no puede ser. ¿Cómo va a ser el 83% en Baleares y el 64% en Canarias? Bueno, iba a decir, tiene truco el gráfico. No tiene truco, porque voy a explicar el truco, entonces ya no, si no os intento engañar, no hay truco. Esto es aportación directa e indirecta del turismo. Probablemente los que sois economistas ya, o los que estáis estudiando economía, ya sabéis esta diferencia entre una aportación directa e indirecta. Ese 15% que habéis visto antes es la aportación única exclusivamente al turismo. Pero resulta que los empresarios del turismo, ya lo hemos explicado en la primera parte de la charla, ellos se van de compras. Y cuando se van de compras, le compran cosas a otros sectores. Por ejemplo, si yo hago un hotel, pues pinto el hotel. Hago un hotel nuevo, pues pinto el hotel. Y cuando pinto el hotel, le compro a otro sector de la economía, le compro cosas. Cuando le compro cosas, genera valor de forma derivada de mis compras. Esto es lo que está midiendo esa aportación secundaria, que se mide con unas tablas input-output que se llaman, que vienen desde un economista soviético que se llamaba Leontiev, eso iba a decir Kondratiev, ese es el de los FIC. Leontiev, eso. Gracias, Gabriel. Entonces, bueno, ¿dónde está Canarias y dónde está Baleares? Pues está que el turismo es prácticamente, no voy a decir todo, pero es una grandísima parte de la actividad económica. Y el resto está lejísimo. No os tiene que extrañar que aquí tenemos, este gráfico también lo tengo que explicar despacito, pero aquí tenemos otro experimento natural, ya no solo dentro de España comparado con Europa, sino España por regiones de España, en este caso por comunidades autónomas. Lo que tenéis ahí es el crecimiento en rojo,
el crecimiento, en este caso de crecimiento, caída del PIB en las diferentes regiones españolas, en las diferentes comunidades autónomas, y en 2021 y 2022 lo que he hecho es el crecimiento, bueno, de los 2 años en las diferentes comunidades autónomas. ¿Y qué veis ahí? Pues que cuando cerramos el turismo, el PIB de las regiones que más dependen del turismo, evidentemente, se van al suelo. Una caída de un 20% en el PIB es una barbaridad en un año. Una caída de un 10%, que es la media, un poquito más del 10%, que era la media en España, ya era dramática, pero un 20% es una guerra casi. O sea, cayó como una guerra. Y en los 2 años siguientes se recuperó de la guerra. Tenemos un nuevo experimento natural, que es el de cerrar el turismo allí donde más vivimos y dependemos del turismo, que en este caso son las islas. Y aquí quería hacer también lo que me ha gustado llamar un argumento evolutivo. La gente que hace argumentos evolutivos usualmente se hacen estas preguntas. Me he pasado el argumento evolutivo, sí. Si existe algo, la primera pregunta es, bueno, ¿existe algo? ¿Hay algo aquí en el mundo? Y ahora la pregunta es, ¿qué función cumple? ¿Por qué está ahí? Y en este caso, para el turismo sería, ¿por qué existe turismo? ¿Por qué tenemos turismo en Canarias? ¿Por qué no tenemos otras cosas? Nos molesta mucho el turismo, pero ¿cuál es la alternativa al turismo? Y si hay una alternativa al turismo, ¿por qué no existe ya hoy? Estas son las grandes preguntas que os quiero plantear ahora mismo con el argumento evolutivo. Y evidentemente hay costes de oportunidad y alternativas. Todo en la vida, y todo en la vida económica sobre todo, son costes de oportunidad. Por ejemplo, podríamos tener agricultura. No veo absolutamente nada, espero que esté ahí la de agricultura. ¿Qué pasa si tenemos agricultura? Pues agricultura, necesitamos un uso del suelo intensivo. ¿Y qué pasa en una isla con el suelo? Pues supongo que no es, y sobre todo el suelo fértil, supongo que no es tan abundante. Pero no solo el suelo, y las fuentes de agua. Esto lo aprendí ayer de Gabriel. ¿Y las fuentes de agua? ¿Dónde tenemos? Las fuentes de agua en las islas siempre son un problema. Entonces, si no tenemos grandes fuentes de agua, utilizar la agricultura pues puede ser una alternativa, pero es una alternativa que puede ser increíblemente costosa comparada con el turismo, que es lo que nos importa a nosotros ahora. El turismo ha prevalecido sobre la agricultura. La pregunta, ¿por qué prevalece sobre la agricultura? Y yo estoy intentando. Es posiblemente porque las islas tienen un problema de energía, tienen un problema de precio de la energía. Y por último, pues los servicios. Y alguien puede decir, bueno, está muy bien, pero es que los servicios, entonces no tenemos diversificación. Cuidado, porque podría haber mucha diversificación dentro del turismo. Evidentemente no es lo mismo el turismo cultural que el de playa, no es lo mismo el de playa y que Marte que el de montaña, y bueno, y ni siquiera el sector servicios tiene que competir necesariamente con otro tipo de sector servicios que podríamos intentar, o que se podrían intentar, si no promocionar, al menos no poner piedras en el camino, como pueden ser servicios financieros, muchas islas del Caribe los tienen, ¿verdad? O como pueden ser otro tipo de servicios pues vinculados o no al turismo. Hay gente que dice, bueno, pero es que el turismo te ancla en el subdesarrollo económico. El turismo no funciona o funciona mal porque de alguna manera pues tenemos salarios de miseria, no genera grandes aportaciones al crecimiento económico, entonces lo que estamos haciendo es una especie de mina moderna o algo así, ¿no? Y aparte a la gente le gusta hablar, ahora voy a hablar también de eso, de dependencia. Pues yo no lo tengo tan claro. Esta gráfica quizá también necesita algo de aclaración, y lo que veis aquí es contribución al PIB por porcentaje y contribución al empleo total también por porcentaje. Típicamente los sectores poco productivos, típicamente uno de los que siempre ponemos los economistas de ejemplo es la agricultura. La agricultura necesita más mano de obra de la aportación que suele hacer
quitando probablemente Nueva Zelanda, de la aportación que suele hacer al PIB. Dicho de otra manera, el valor agregado por empleado es menor en la agricultura, o tiende a ser menor en la agricultura, que en otras áreas de la economía. ¿Y qué pasa con el turismo? Pues el turismo, curiosamente, depende del lugar. En el mundo, a nivel planetario, más o menos, la aportación al PIB y la aportación al empleo son iguales. ¿Qué quiere decir esto? La productividad promedio del trabajador en el turismo es igual que en otros sectores de la economía. No es menor, no estamos destruyendo valor por tirar gente al turismo. Pero fijaros en España. En España no es el único país del mundo, pero comparado con las regiones es un lugar donde la aportación al PIB es mayor que la aportación al empleo. Habrá gente que se queje de esto también. Bueno, siempre va a haber alguien que se queje. Si pasa una cosa, te vas a quejar de que, oye, es que es poco productivo. Pero si pasa lo contrario, te van a decir que no se generan suficientes fuentes de empleo. Pero mira, en la economía generar empleo es lo menos importante. Con mucho, lo menos importante. Cuando tú generas valor, el empleo lo generas al día siguiente. En la economía no estamos buscando generar empleo. Por alguna razón los políticos sí. Bueno, por alguna razón, porque les gusta poner los datos y se reeligen. Pero el empleo es lo menos importante. En el momento que tú creas valor, en el momento que generas valor en la economía, el empleo viene después. Curiosamente, en España lo que tenemos es mayor aportación en términos proporcionales del turismo al crecimiento económico que al empleo. Y eso es genial. Lo que significa es que la productividad de los trabajadores en el sector turismo es mayor que la productividad promedio en el resto de la economía. Y esto no es una mala noticia, es una fantástica noticia. Me he pasado para abajo. Gentrificación, que probablemente es la crítica más fuerte y más importante que se hace al turismo. No sé cómo voy de tiempo, cuando sea me cortáis. Vamos bien, genial. Mira, ¿qué es la gentrificación? La gentrificación es un proceso por el cual la población original de una ciudad, de un sector, de un barrio, que es generalmente céntrico y popular, aunque no necesariamente, pero generalmente, se desplaza, es desplazada, progresivamente desplazada por otro tipo de población, que típicamente no es autóctona, con un nivel adquisitivo mayor. Hay dos tipos de gentrificación, una gentrificación muy rápida que opera con los precios del alquiler. Cuando el precio del alquiler sube rápido, los que están alquilando ya no pueden y se tienen que ir a otra zona. Y una gentrificación lenta que opera con los precios de la vivienda. Usualmente la gente, incluso cuando tu vivienda sigue subiendo de precio, sigue subiendo de precio, no dices, ¿sabes qué? Me voy a cambiar de barrio porque subió de precio la vivienda. Usualmente eso creo que no lo hace gran parte de la gente, aunque sigue siendo una gentrificación lenta. Probablemente los hijos o siguientes generaciones sí son desplazados de ese lugar. Bueno, más allá de todo eso, la gentrificación parece algo muy negativo, pero exactamente ¿por qué es algo negativo? Hay un canal en YouTube que a mí me encanta, que es básicamente enseñar sitios gentrificados antes y después. Los sitios gentrificados usualmente se ven muchísimo más bonitos, se restauran. Hay gente que está preocupada por el patrimonio cultural, ¿verdad? Ahora voy a hablar también de eso. El turismo destruyendo el patrimonio cultural. Bueno, a lo mejor lo rehabilita y a lo mejor, estoy adelantando mi argumento, pero a lo mejor el turismo permite un mantenimiento del ocio cultural y de los servicios culturales. Bueno, vivienda. Vamos con la vivienda para intentar explicar la gentrificación. La vivienda es un bien de capital. ¿Qué significa que sea un bien de capital? Es un bien que genera servicios de habitación durante un periodo de tiempo relativamente prolongado. Y además esos servicios de habitación pueden ser utilizados para muchas cosas. Típicamente, la que más se utiliza siempre, prácticamente todo el mundo, son para los habitantes de la ciudad. Los habitantes de la ciudad tienen que vivir en algún lado. ¿Donde viven? Evidentemente en la vivienda. Pues casi de perogrullo. Pero además para turistas, los turistas compiten. En este proceso de gentrificación los turistas compiten para quedarse con el bien, el proceso de rivalidad del que hablábamos antes. Alguien tiene que quedarse con este precioso edificio. ¿Quién se lo queda? Pues aquí hay un proceso de rivalidad, como hemos hablado antes. No solamente habitantes de la ciudad, no solamente turismo, industria. Puede haber industria que se quiera colocar en un sector concreto de la ciudad, puede haber oficinas, puede haber recreación de varios tipos, ¿sí? Entonces todo eso compite. Tenemos una cantidad de suelo determinada, especialmente suelo prime, ahora voy a hablar de eso también, pero esa cantidad de suelo prime no se la puede quedar todo el mundo. Oye, a mí también me gustaría vivir en el centro de Nueva York, pero pues en el centro de Nueva York está un pelín codiciado. Pero si te vas al si te vas al lugar más recóndito de Tennessee, pues te compras un apartamento por dos duros. Bueno,
¿De qué depende entonces? Vamos a ver si puedo bajar. ¿De qué depende entonces el precio de la vivienda? Típicamente los lugares ricos son lugares caros, los lugares pobres son lugares baratos. La pregunta es ¿por qué? Y típicamente está muy vinculado con ese primer punto que os hablaba antes de los habitantes de la ciudad. Los habitantes de ciudades que son muy prósperas atraen talento de cualquier parte del mundo y gentrifican a la ciudad. Típicamente el desarrollo económico, típicamente la gente que genera mucho valor, puja al alza por los bienes y al pujar al alza por los bienes, el precio de los bienes tiende a subir. Pero, y esto precisamente, ¿por qué sube o por qué tiende a subir? Porque, fijaros una cosa también bastante interesante. Una cosa que podríamos hacer es, si la vivienda es cara, podríamos simplemente producir más vivienda, ¿no? Y efectivamente es una de las salidas a los problemas de la vivienda, porque sí, hay un proceso de rivalidad, pero los propios empresarios también ven que hay otras oportunidades de negocio diciendo contrato factores productivos y produzco viviendas si es que la vivienda es escasa. Aquí viene el problema de la regulación y las 49 empresas, los 49 empleados en las empresas, ¿verdad? Si no te dejan producir, pues entonces el problema de la vivienda no se va a solucionar. Pero no solamente ese es el problema también es un problema de espacio. En los lugares muy prósperos no hay espacio. Y si no hay espacio, ¿cuál es la forma típicamente de multiplicar el espacio en un lugar donde no hay espacio? Construir para arriba. No hay más tutía. Si no hay espacio, tenemos zonas prime y todo el mundo queremos vivir en el mismo lugar, hay que construir para arriba. No hay otro lugar. O supongo que para abajo, pero no creo que mucha gente quiera vivir para abajo. Bueno, este es el precio de la vivienda. Este es el precio de la vivienda en diferentes partes de Estados Unidos. Y al lado tenéis el terreno como porcentaje del valor de la vivienda. Los lugares donde la vivienda es más barata, el terreno es no insignificante, pero es una parte bastante pequeña del valor de la vivienda. Conforme nos vamos a lugares que típicamente también son más prósperos, el terreno es claramente el elemento diferenciador en el valor de la vivienda. No hay terreno, y si no hay terreno, construimos para arriba. Y si tenemos regulaciones que no nos dejan construir para arriba, muertos. El precio de la vivienda no va a bajar nunca. Si el lugar es próspero, la vivienda va a ser cara. Y aquí, esto es exactamente lo mismo. Estas son ciudades pequeñas en Estados Unidos y ciudades grandes en Estados Unidos. El precio medio por el terreno se dispara allí donde no hay terreno. Tiene todo el sentido del mundo. Vayamos con el proceso de gentrificación en concreto. Ya se me ha quedado esto para otra vez. Parece entonces que hay una disyuntiva aquí, salario-vivienda, ¿no? Si los salarios son altos, la vivienda va a ser cara. Y si los salarios son bajos, la vivienda va a ser barata. Entonces, ¿hay alguna forma de escaparnos de esto? Ya lo he comentado, construyendo hacia arriba. ¿Hay algún ejemplo histórico? Sí, claro que sí. Este es el precio de la vivienda del metro cuadrado en Londres y en Nueva York. Como veis, estos están desactualizados, estos son del año 2017, si no estoy mal, pero vamos, que es un poco más o menos la misma idea. Son ciudades ricas las dos. Londres es rico, Nueva York es rico. Son ciudades que, en principio, también podemos catalogar como una un poquito más rica que otra, ¿verdad? Nueva York, evidentemente, es mucho más próspera, si calculamos PIB por habitante, es mucho más próspera, y en el salario se ve, que Londres. Pero, entonces, ¿por qué hay diferencias entre el precio por metro cuadrado entre Londres y Nueva York? Cualquiera que haya estado en esas dos ciudades se va a dar cuenta que una para dónde está construida y para dónde está construida la otra. Nueva York para arriba, Londres no está para arriba y tuvieron que hacer no sé cuántos años para construir las 4 torres que hay ahí en la City londinense. Y si hacemos esto para otro montón de ciudades, pues os vais a dar cuenta de que pasa algo relativamente similar. Esto es lo que yo os comentaba con arbitrajes encadenados, me lo voy a saltar. Pero me parece más interesante la gentrificación inversa. ¿Qué sería una gentrificación inversa? Nos molesta mucho la gentrificación. Entonces, ¿qué queremos? No queremos gentrificación. ¿Qué es lo contrario a la gentrificación? Pues que la gente huyendo de la ciudad. Esto es Detroit. Detroit es el ejemplo favorito para poner un ejemplo de gentrificación inversa. ¿Qué pasa en Detroit? Detroit, la ciudad del motor, ¿verdad? La ciudad modelo en los años 60 y un poquito antes, una de las ciudades más ricas, no solo de Estados Unidos, sino del mundo, y hoy en día es una de las ciudades más pobres de Estados Unidos, tampoco del mundo, es una exageración decir del mundo, pero de Estados Unidos sí. Hay lugares donde las viviendas se venden a $1, una vivienda a $1. Claro, son lugares donde la policía, que está quebrada también, como el propio ayuntamiento de la ciudad, ha dicho que no va a pasar por ahí. Son pues lugares donde el crimen campa a sus anchas. Entonces, pues bueno, esa es la alternativa. La alternativa de la gentrificación no es una especie de nirvana originario
donde todos vamos a vivir en paz y armonía a unos precios bajos. Eso no es cierto. La alternativa a la gentrificación es la gentrificación inversa. La alternativa a la gentrificación es Detroit. La alternativa a la gentrificación es la gente saliendo. La alternativa a la gentrificación es la inmigración. Esa es la alternativa. Salir del lugar. No hay una alternativa. Emigración. Bueno, sí, salir del lugar es inmigración. Llegar al lugar es inmigración, perdón. Dependencia. Y ya me estoy pasando el tiempo, ya voy a ir terminando. La dependencia. Oye, por alguna razón, la gente que no le gusta el turismo hace este argumento. Es que dependemos del turismo. Como si fuera necesariamente algo negativo. Y mirad, no sé, pero ¿a vosotros os parece que el resto de gente que trabaja es siempre y completamente independiente? ¿Os parecen los empresarios independientes? Aquí, en una economía moderna, entrelazada, nadie es independiente. El agricultor no está produciendo su propia comida. El agricultor depende de aquellos que se comen su comida. Lo siento, pero el agricultor no es independiente. El turismo nos hace dependientes de otras personas, sí, pero el agricultor también. Y la industria. La gente de la industria es independiente. ¿Qué pasa? Que no sé, la gente de Volkswagen produce coches para ellos mismos. Eso es también algo que no tiene ningún sentido. La gente de la industria está produciendo para otros como cualquiera en una economía moderna. Todo el mundo está produciendo siempre para el resto. Y... es que no veo absolutamente nada por el reflejo, pero ¿soy yo independiente? Me encantaría serlo, pero yo tampoco soy dependiente. Yo, efectivamente, y en el sector de la educación, trabajamos para otros, trabajamos para los alumnos. Lo siento, pero no somos independientes. Tenemos un jefe, nuestro jefe son los alumnos. Y nuestro principio rector son ellos. Dependo de los alumnos. Lo siento, pero sí. Lo que pasa es que es un tipo de dependencia un poco extraña. Es una dependencia que te peguen latigazos. Oye, te estudia. Sí, como en el gimnasio. Pues si tú no vas al gimnasio y el tipo del gimnasio te da un croissant. Porque, no, en el gimnasio te pagas para que te peguen latigazos, para que estudies, para que te digan eso es lo que hay que hacer. Y si no lo haces bien, para que te suspendan. Pero en cualquier caso, somos dependientes. Todos en una economía moderna dependemos del resto. El de la conservación cultural, ya he hablado un poco de ello. Pues bueno, yo creo que la mejor forma de conservar culturalmente algo es precisamente hacerlo autosostenible. Y la manera de hacerlo autosostenible, la única gran manera de hacerlo autosostenible, es vendiendo los servicios culturales que generan esos bienes. Este lugar es precioso, es genial. No solamente este lugar, sino toda la parte, no he visto toda la isla, pero vamos, la gran parte de la ciudad, lo que he podido ver es una maravilla. Y a lo mejor está tan bien conservada porque la aportación al PIB del turismo de Canarias es bestial, como ya os he enseñado en las otras diapositivas. No quiero pues terminar mi charla sin algún comentario sobre el desastre que es la legislación de vivienda en España. Este es el stock de vivienda en alquiler, sobre el stock de vivienda total, todo el stock de vivienda que hay. ¿Cuánta vivienda hay en alquiler? Se ha ido a la mitad, menos de la mitad, en 3 años. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el precio del alquiler sube tanto? Porque no hay oferta de alquileres. ¿Y por qué no hay oferta de alquileres? Hay gente que dice, porque hay una competencia desleal de los pisos turísticos. La competencia desleal es del gobierno y de su legislación. Es la única gran competencia desleal que hay. Hablando con diferentes personas, aparte que uno se entera evidentemente, oye, no puedes echar a alguien de tu propiedad. Te mete en tu propiedad y lo tienes años anclados ahí, y no solamente eso, sino que le tienes que pagar todos los lujos, le tienes que pagar la electricidad, le tienes que pagar el agua, le tienes un poco más y te hacen llevarle el desayuno a la cama. Es decir, exactamente qué está pasando ahí. Lo que está pasando es que tú tienes una propiedad, pero no tienes un derecho de uso sobre tu propiedad. Te están básicamente quitando el derecho de uso de tu propiedad. Y mirad una cosa interesantísima. Lo que tiene valor en economía no es la propiedad per se, es el derecho de uso. Cuando el derecho te limita qué puedes hacer, también te limita el valor de tu propia propiedad. Si le da la disposición sobre la cosa a un tercero, es el tercero el que tiene el valor de la vivienda, y no de la vivienda, de cualquier bien, y no tú. Y esto se ve en una cosa tragicómica, iba a decir divertidísima, es divertida, pero es tragicómica, que es el derecho de llave.
Ya habréis oído que es el derecho de llave, no sé si lo habéis oído, pero el derecho de llave es la ocupación profesional. ¿Qué es la ocupación profesional? Pues oye, yo sé que si ocupo una vivienda la puedo usar más o menos durante los próximos 2 años. Como la puedo usar más o menos durante los próximos 2 años, tengo un derecho, no es un derecho reconocido en ningún lugar, pero es un derecho de facto. Como hay un derecho, hay un valor. Y como hay un valor, se transa. Hay un mercado negro. ¿Y qué es un mercado negro ilegítimo, bajo mi punto de vista? Pero es un mercado negro. Las leyes del mercado aplican a los legítimos y a los ilegítimos. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Pues hay gente que se dedica profesionalmente a ocupar. Ocupo, ya tengo la vivienda ocupada, ya sé que el propietario no puede acceder a ella, soy yo el que accedo a ella, y ahora le vendo a un tercero el derecho a utilizarla durante los próximos 2 años. Con un poco de suerte estás en situación de vulnerabilidad y los 2 años se convierten en 4 años. ¿Qué ha pasado entonces? Que no quiere alquilar ni Dios, como es lógico y normal. Alguien que probablemente conocéis todos, dicen los mercados no atacan, los mercados se defienden, ¿verdad? Los mercados típicamente, ¿qué está haciendo la gente sacando la vivienda del alquiler? Lo que está haciendo es protegerse frente a la legislación. ¿Dónde se está yendo parte de esa vivienda del alquiler? Al turismo. ¿Qué es lo visible? Que hay turismo. Hay una competencia desleal del turismo. Puede ser, lo voy a plantear como alternativa, puede ser simple y llanamente que estés desincentivando con regulación, como hemos visto antes, las 49 empleados en las empresas, puede ser que estés desincentivando el alquiler, que eso esté subiendo el precio del alquiler y que los usos alternativos de esa vivienda que es el turismo empiecen a adquirir más valor o más valor relativamente al del alquiler. ¿Puede ser que esté ocurriendo esto? ¿Puede ser que además no des ninguna licencia para construir nueva vivienda? Puede ser que si no das licencias para construir nueva vivienda no va a haber el stock de vivienda, no va a incrementar y con él también el stock del alquiler. Puede ser, es una posibilidad a que el turismo es el culpable de todos los males de la humanidad. Yo creo que sí y pues es el momento quizá de que lo debatamos. Muchas gracias. Muy bien, pues damos paso entonces a la conversación después de esta entusiasta presentación de Daniel Fernández. No sé si aquí alguien tiene preguntas para empezar con quienes están aquí, si no, doy paso a quienes estén en la plataforma. Marcelino. Daniel, buenos días, buenas tardes ya, muchísimas gracias. Soy Marcelino Villalobos. Voy a empezar a dar clases en la universidad como profesor de Derecho Mercantil, por lo tanto soy un enamorado del derecho de empresa y indirectamente de la economía. Siguiéndonos, si me permites, 2 comentarios previos siguiéndonos a Canarias, porque tú has hecho un estudio a nivel, digamos que mundial o global, y nosotros estamos padeciendo esta absurda fobia a nuestra única, no principal, única fuente de riqueza. Yo quería dar 2 pinceladas. La primera pincelada es que yo nací en este barrio donde estábamos ahora. Y yo recuerdo estas calles infectadas de coches, llenas de perros sueltos, es verdad. Estoy hablando de los años 60, soy un poquito viejo. Y recuerdo incluso olor a pi. O sea, era una zona que estaba muy depauperada. Yo paseo hoy por Vegueta, por esta tierra, por este barrio, y sigo asombrado de lo bonito que es ahora y cómo era antes. Y estamos hablando de años 60, cuando no había turismo, y años 2020, cuando ha habido mucho turismo y pasean los turistas por aquí. Esa es una primera reflexión. La segunda reflexión es que el otro día, el domingo, cogí la moto y subí a la cumbre. Y en la cumbre de Gran Canaria hay una foto que se ve el Teide al fondo y se ve. Entonces hay una foto, o sea, yo hice una, pero hay un stand que tienen 2 fotos. Gran Canaria, ese mismo lugar en 1952, ese mismo lugar en 2020. En 2020 ves los pinares y ves todo lleno de pinos. Y en 1952 no había ni un solo árbol, ¿vale? Es decir, antes del turismo no había absolutamente ni un árbol en el centro de la isla de Gran Canaria. Y esto es que está, bueno, me traje las fotos, las hice, las hice
y hoy, ¿qué quiere decir? Que es una falacia que el turismo agreda al medio ambiente o agreda a la forma de vivir, por lo menos de los canarios. Y entonces, claro, lo que nace es una preocupación, ¿no? Si miramos los PIBs de las islas como han caído en los últimos años, también te empiezas a preocupar. Y todo parte, a mi juicio, como tú bien has dicho, del derecho urbanístico, de la absoluta imposibilidad que hay en las Islas Canarias de construir nada, nada, absolutamente nada. Entonces, claro, no hay viviendas para los trabajadores en los centros turísticos. Lanzarote y Fuerteventura tienen un problema enorme. Y bueno, la pregunta, mi preocupación es, vale, ahora pretenden prohibir, porque Gabriel estaba presente cuando nos informaron de la legislación de vivienda turística y nosotros le comentábamos, ¿verdad, Gabriel? Le comentábamos que menos mal que vienen los políticos a enseñarnos cómo tenemos que funcionar, porque ellos saben siempre lo que necesitamos. Y entonces, el problema no es que la vivienda no se pueda alquilar, el problema es que nosotros vamos a recibir y a seguir recibiendo una presión enorme de europeos que van a querer venir a vivir a Canarias. Con lo cual la gentrificación se va a dar no por el mercado del alquiler, sino porque habrá muchos europeos que quieran comprar casas, porque si no las pueden alquilar, las acabarán comprando y el problema no va a cambiar. Yo sinceramente es que no le veo solución. Perdona porque casi lo que he dado es una opinión en vez de una pregunta, está perfecto. pero donde yo iba es, nuestra preocupación es que ahora van a prohibir los alquileres o pretenden prohibir los alquileres vacacionales, pero es posible que en breve puedan prohibir o puedan pretender prohibir que los extranjeros compren viviendas en las Islas Canarias. O sea, ¿eso es lo esperable? ¿Eso es lo que vamos a sufrir? Te lo planteo como pregunta, no Ya, sé si... Ojalá tuviera una respuesta. Bueno, por comentar, o sea, yo creo que los comentarios están perfectos porque aparte se supone que es nadie sabe mejor de Canarias probablemente que usted, que ha vivido aquí toda su vida, y yo no. Entonces, no, es al revés. Yo creo que es muy, muy valioso esos aportes. El otro día lo hablábamos con algunos. Yo creo que la gente es nostálgica, tiende a ser nostálgica por naturaleza. Si le preguntas a la gente cuál es el pico de la civilización, casi todo el mundo responde en torno a sus años 20. Dependiendo de qué le preguntes, la música, por ejemplo, dependiendo si le preguntas la arquitectura, casi cualquier cosa que le preguntes, lo colocan en los 2 primeros décadas de su vida. ¿Qué significa eso? Bueno, yo no soy psicólogo ni mucho menos, aunque me interese el tema. Creo que lo que significa es que somos todos nostálgicos. Pero la nostalgia opera de una manera un pelín extraña, porque tendemos a, de alguna manera, a echar mucho de menos aquello que no existe y a olvidarnos, si de verdad tenemos mucha nostalgia, a olvidarnos de cualquier cosa negativa. El olor a pipí ahí fuera, ese olor probablemente no te importa tanto como que, yo qué sé, hay un gringo ahí extraño, hay un alemán ahí todo quemado bebiendo cerveza. Y no me gustan los alemanes bebiendo cerveza, yo qué sé, porque en mi niñez no había alemanes bebiendo cerveza. Pues la gente opera con la gente opera, creo, psicológicamente así. Entonces, contra eso no hay nada que hacer. Es un argumento emocional, no es un argumento en absoluto. Entonces, solamente intentar, pues planteárselo así. Oye, cuidado, que había más cosas negativas, o había muchas cosas, no todos son cosas negativas ni todos son cosas positivas. Siempre hay un coste de oportunidad. Resulta que los Islas Canarias en los años 60 era mucho más pobre que hoy. ¿Qué quieres? Dime, ¿cuál es la alternativa que me estás proponiendo? ¿Sí? Y cuando no hay alternativa, solamente que queremos todas las ventajas y ninguno de los inconvenientes, porque algún inconveniente habrá, eso no es, las falacias del nirvana no son falacias. Es decir, el mundo perfecto no existe. Sobre la deforestación no puedo estar más de acuerdo. Una de las cosas que yo estaba intentando comentar aquí es que, bueno, pues al final hacernos pobres es pues volver a fuentes de energía preindustriales. La fuente de energía preindustrial por antonomasia es la leña, es la madera. Entonces, si nos hacemos todos muy pobres, pues todos vamos a cortar árboles. Y si todos cortamos árboles, pues deforestamos. Es muy divertido ver los mapas forestales. Divertido, otra vez. Bueno, esto sí es más divertido. Ver los mapas forestales pues de los últimos 2 siglos en Europa. Y cómo hay una deforestación y reforestación. Hay más árboles ahora en España
de los que había hace 100 años, de los que había hace 500 años. Pero, no sé si esto de 500, pero de hace 200 seguro. Esto positivo o negativo, yo creo que es increíblemente positivo. Bueno, estoy hablando de bosques y tengo a Inés ahí, o sea que me va a dar un poco de vergüenza cualquier barbaridad que pueda llegar a decir, me corriges, porfa. Hay algo que a mí me llama mucho la atención de Canarias con alguien que acaba de llegar, es que la infraestructura aquí es genial. Tienes una infraestructura genial, que supongo que está pagada toda por el Estado, no sé, pero por alguna razón es un complementario, los economistas nos gusta hablar en términos de complementarios y sustitutos. La infraestructura es un complementario perfecto de la vivienda. Cuando tú tienes una infraestructura muy buena, lo que significa es que te puedes plantar de casi cualquier parte de la isla, aquí entiendo, en cualquier otra parte en 20 minutos. Eso significa de facto que el radio urbano puede crecer mucho más. Los lugares con infraestructura muy buena son lugares que pueden crecer ya no a lo alto, sino que también pueden crecer a lo ancho. Y si pueden crecer a lo ancho y hay terreno, que yo creo que aquí sí hay terreno para construir, me corregirán los que viven aquí, yo creo que sí, pero sabe Dios, pues oye, el precio de la vivienda se puede ir al suelo. Entonces, no entiendo esa enorme inversión en infraestructura y luego desaprovecharla completamente. No es que esté completamente desaprovechada, o sea, qué bien que puedo ir en 20 minutos de un lado del aeropuerto hasta aquí sin atascos, qué genial, pero está desaprovechada porque hay otras actividades económicas que la propia existencia de infraestructura puede incentivar, como la propia construcción de viviendas, y no se está aprovechando. No lo entiendo. Bueno. Daniel, gracias y enhorabuena por la charla, está fantástica. Además, has tocado todos los palos, no te ha dejado nada atrás, así que muchas gracias. Tengo una pregunta nada más y hago un par de comentarios, como ha hecho Marcelino. La pregunta es si sabes del porcentaje de viviendas que se ha perdido de alquiler, ¿sabes cuántas se han sacado del mercado por completo? Es decir, se han dejado fuera del mercado de alquiler, ya sea turístico o no, y cuántas se han ido al mercado turístico. Eso si tienes ese dato, es la pregunta nada más, porque creo que sería interesante verlo, puesto que, como bien has dicho, el incremento de las viviendas turísticas no es únicamente la causa de la bajada del número de viviendas de alquiler. Y después los comentarios, pues bueno, creo que lo has comentado, pero a mí me gustaría comentar algo más. O sea, el gran problema, la regulación de la vivienda, como has dicho muy bien tú, pues es un gran problema porque está distorsionando el derecho al uso y por tanto eso directamente modifica el mercado. Pero creo que el gran problema es el planeamiento urbanístico de España. El planeamiento, por una parte, protege la gran inmensa cantidad del suelo, suelos que no tendrían que estar protegidos, están protegidos, y por otro lado, impide la densificación. Tú has estado hablando de construir para arriba, y yo creo que no es solamente construir para arriba, es densificar. Es decir, que haya más habitantes por hectárea y más viviendas por hectárea. Nosotros tenemos en España unas densidades muy bajas, incluso Madrid o Barcelona, que son ciudades importantes, tienen una densidad media-baja, y ciudades como las de Canarias, pues son bajísimas, son ciudades con muy baja densidad. Entonces, de hecho, para aquellos que se preocupan por la transformación del suelo, pues lo que tendrían que hacer es permitir la densificación. Y eso es inviable. De hecho, auguro que el problema de la vivienda en los próximos años va a ser aún mayor porque cualquier modificación de los planes urbanísticos va a tardar 4 o 5 años. Es decir, que si tuvieran la sensatez de liberalizar la ciudad, no el suelo, la ciudad, es decir, que permitieran la densificación, eso no va a poder pasar hasta estos 5 años, yendo a una velocidad muy grande, la modificación de los planes. Por lo tanto, cuando tú estás creando una escasez artificial vía regulación, pues los precios van a estar empujados más al alza que de forma natural. Entonces el problema se va a agudizar más. El gran problema con que ese problema se agudice más es que van a llegar, pues los políticos siempre ávidos con regulaciones, a poner más palos en las ruedas, que van a impedir la condición del mercado, van a crear aún más escasez y van una de dos, o a incrementar más los precios o a destruir el valor. Entonces, el problema de la gentrificación, que no es un problema, surge, igual que las vías turísticas, surge en determinados lugares, nada más. Es que ni siquiera surge en todas las ciudades
De hecho, en la misma ciudad, la ciudad más grande de la Canarias es la de las Palmas de Gran Canaria, donde hay más posibilidades de suelo y de densificación. La otra ciudad más importante es Santa Cruz de Tenerife, donde el suelo es más limitado por nuestra orografía, ¿de acuerdo? Pero se podría densificar mucho más. Pero lo que sucede de las vías turísticas es principalmente en las grandes ciudades y en determinadas partes de grandes ciudades, ni siquiera en toda la ciudad, porque como venderás, vías turísticas en muchas partes de la ciudad no existen. Entonces, son pequeñas zonas de la ciudad donde hay propietarios que han decidido irse a vías turísticas. Hay un Madrid. En Madrid, donde hay vías turísticas, es en el centro urbano histórico y en una parte del barrio de Salamanca. El resto de Madrid no tiene ningún tipo de problema. Entonces, y repito, que no es un problema de vivienda turística. La vivienda turística, de hecho, está buscando una mayor utilidad a unos bienes que van a subir el valor de ese bien, el suelo y la propiedad. Y si sube el valor, pues bienvenido sea. Entonces, están, digamos, buscando quién es el chivo expiatorio para culparlo del problema. Y el problema realmente es la regulación una vez más. Entonces, ¿ustedes se imaginan en Madrid, por ejemplo, ahora, Madrid se ha puesto de moda con temas de conciertos. ¿Ustedes se imaginan que no hubiera vías turísticas? Los precios de los hoteles serían 4 veces más, vendrían menos personas a los conciertos y esos negocios de conciertos serían peores y dejarían menos riquezas en Madrid. Canarias, este sábado vino un importante cantante a Tenerife. Pues no hay suficientes plazas alojativas para ese cantante. Se ha quedado muchísima gente sin poder ir a ese concierto. Se ha dejado de crear utilidad en ese concierto. ¿Se imaginan cómo hubiese sido el problema si hubiese estado prohibida la vías turísticas? Igual ese concepto no viene a Canarias. Entonces, al final, no se puede ver todo desde un punto de vista único prisma. Hay muchas cosas que el ojo no ve y que generan riqueza. ¿O es que creen, como bien dicho tú perfectamente, que disfrutaríamos del aeropuerto internacional que tenemos en Canarias si no hubiera turismo? Ya no solamente la interconexión de infraestructura, o el puerto puede que sí, pero el aeropuerto que tenemos en esta isla o en las islas menores, no habría aeropuerto. Y si no hubiera aeropuertos de ese tamaño, de esa envergadura, y esos aviones que hay, ¿cuántos aviones hay hoy en día en Gran Canaria, Madrid, por ejemplo? 10. Más. Había menos aviones. Y serían los billetes mucho más caros. Entonces, la realidad es que la escasez sería mucho mayor. Tendríamos más dificultades para salir de las islas. O sea, plantear que el turismo o los turistas es un problema, es no solo una insensatez, sino que es un peligro. Es un peligro para el bienestar de los canarios y para el bienestar del medio ambiente. O sea, lo que has explicado está fantástico. O sea, había menos pinos porque ahora somos más ricos y podemos cuidar del medio ambiente. Entonces, bueno, solo el comentario nada más, que me ha encantado, y solo la pregunta esa que te he hecho. Gracias. Gracias, Gonzalo. Pues me pasa un poco lo mismo con Inés hablando de bosques que contigo hablando de urbanismo. Yo qué voy a decir después de que hables tú. A mí uno de mis ejemplos favoritos de muchos economistas es comparar siempre en Estados Unidos, Texas y California. De todo lo que se hace más o menos bien y todo lo que se hace más o menos mal. Y hombre, pues en Texas la regulación urbanística creo que es muy suave. Creo que puedes construir de manera bastante libre en casi cualquier parte, mientras que en California puede ser tan restrictiva como es en España. Y entonces, pues ahí ves que el precio de una vivienda promedio en Texas es 1,5 salarios anuales de una persona. Es una cosa obscena. Aquí deben ser 20 o 30 años. ¿Sí? O no sé si estoy exagerando, 10 años de salario el precio de una vivienda contra 1,5. Es la comparativa casi ofende. Sobre los términos políticos, ¿cuál es la política de vivienda? Si se quiere ver así, en términos económicos es una subvención de la demanda y una restricción de la oferta. Es lo mejor que tienes para generar precios altos. Si tú quieres generar precios altos, lo que haces es, le das dinero a todo el mundo. Toma, dinero condicionado. Solo te vas a gastar te voy a dar este dinero, te voy a hacer una transferencia y te lo vas a gastar en esta cosa. Eso es perfecto para subir el precio. Pero además, restringes la oferta. Eso también es perfecto para subir el precio. Eso tiene efectos riqueza muy fuertes en España. La mayor parte de familias españolas, su riqueza está metida en el inmobiliario. Si está metido en el inmobiliario y te restringen el precio de aquello que ya tienes, de aquello que posees, que es la vivienda, perdón, te restringen la oferta, la nueva oferta de vivienda, pues toda la gente que ya tiene vivienda está muy contenta. Pero muy, muy contenta, no un poco contenta, muy contenta.
Si se generaran las políticas que son las de no toque, políticas liberales, vamos, que serían las de la ausencia de política, no toques la demanda y no toques la oferta, muy posiblemente ante estos precios los empresarios se pondrían a construir como si no hubiera un mañana. Si construyes como si no hubiera un mañana, generas un efecto riqueza en algunas capas de la población durísimo. Y eso posiblemente políticamente no es viable. Yo supongo que eso es lo que hay detrás. Sabe Dios, yo tampoco tengo una idea. Y hay una cosa que has comentado que es genial, que yo me la he pasado un poco por encima, porque ya veía que me estaba pasando de tiempo, que son los arbitrajes, lo que a mí me gusta llamar arbitrajes encadenados. Ya sabéis, a los economistas nos gusta poner palabras un poco complicadas para parecer más inteligentes, pero ¿qué es un arbitraje encadenado? Es lo que tú estás hablando, es simplemente, si dejas una fuente de generación de riqueza seguir su curso, automáticamente y sin quererlo y sin saber por dónde se van a ir la economía y las personas que forman esa economía, se generan nuevas fuentes de riqueza. Algunas que no sabías ni que podían siquiera existir. Tú has puesto algunos ejemplos clarísimos, ¿no? Que es los contrafactuales del aeropuerto. Pero hay otros muchos que ni siquiera conocemos. Es lo bonito de la economía y de estudiarla como un iba a decir científico, no me gusta la palabra científico, pero como un observador externo de ella y no como un gestor de ella, de los economistas, es que nos maravillamos de las cosas que no sabíamos que se podían hacer. Y que simplemente dejando a la gente con su conocimiento, diría Hayek, con su conocimiento de tiempo y lugar, con como dice Huerta de Soto, con sus bits de información, ¿verdad?, dispersos por ahí, dejarlos actuar y nos maravillamos de que de repente a alguien se le ha ocurrido una idea maravillosa que nadie sabía ni siquiera que se podía llegar a hacer, como puede ser una universidad en este lugar, sin ir más lejos. Por ponerte otro ejemplo que te va a gustar a ti más. Bueno. Dani, sí, soy Francisco Salles, el director del grado de Administración de Empresas, y tú y yo ya nos conocemos hace muchos años, y te respeto y encima tengo mucho aprecio. Sí, me encantó tu charla y realmente como estoy un poco involucrado en temas ambientales y turismo, realmente es interesante. Y siempre me hago la pregunta si es que hay un bien sustituto y cuál es la elasticidad de precios que hay en el servicio de turismo. Es decir, dijiste que más o menos la media mundial es 10%, entonces asumiendo que el ciudadano global consume 10% de sus ingresos en el bien turismo, ¿es extremadamente sujeto a elasticidad de precios ese 10%? Es decir, la gente deja de viajar por los precios, es decir, venir a Canarias versus irse a Grecia, si los precios son iguales, la gente completamente cambia sus preferencias, pero eso también cambia porque ni Grecia, ni España, ni Canarias tienen, por ejemplo, el Serengeti. Serengeti es extremadamente, tiene sus propias particularidades de ser, o las Galápagos, por ejemplo, o sea, o la isla de Pascua, es decir, es un destino como destino per se. Entonces, me pregunto si hay alguna diferenciación en el turismo entre los que son destinos que son inelásticos versus destinos elásticos y los precios, cómo se relacionarían así, ¿no? ¿Es entonces el turismo un consumo que tiene un sustituto? Y la otra parte de esa pregunta es porque, según lo que yo he leído, y es muy poco de esto, la gente está cambiando sus preferencias de consumo de turismo cada vez más, y eso se ha acelerado muchísimo después del COVID. Es decir, la gente quiere más experiencias fuera de su entorno, no sé, tu COVID habrá cambiado esas preferencias por cualquier razón, pero tengo entendido que esa es una tendencia que está ya bastante determinada y que tú lo has estudiado ahora, tal vez nos podrías ilustrar. Bueno, decir que lo he estudiado es una exageración, pero sí, sobre los bienes sustitutos del turismo lo que voy a establecer es algún tipo de proxy para saber si lo hay o no lo hay. En principio, todo el mundo entiende que comprar un vuelo un día antes es una mala idea, ¿no? Y usualmente lo compras mínimo un mes antes. Y la pregunta es por qué tienen esa política de precios las aerolíneas. Aquí, Gabriel, si meto mucho la pata también, me voy metiendo en bosques, me voy metiendo en urbanismo, me voy metiendo en aviones. Aquí tengo un experto de cada tema y yo hablando como si fuera yo el experto. Bueno, la idea es que la gente que planea las vacaciones, la gente que lo hace con algún tiempo, sí es sensible al precio. Es muy sensible al precio. La gente que viaja 1, 2, 3 días, con pocos días de anticipación, estás entendiendo que no es el turista. El que viaja es por negocios, ese paga lo que sea, o por temas familiares, yo que sé, algo, tragedias familiares y cosas de esas, pagas lo que te pidan.
Entonces es una política de discriminación de precios también derivada de que no puedes revender el billete, lo cual es un abuso, pero como no puedes revender el billete, o yo creo que es un abuso, Gabriel que me corrija ahora todo lo que me tenga que corregir, no se genera un mercado de segunda mano, como no se genera un mercado de segunda mano, la aerolínea puede discriminar precios de manera muy efectiva y lo hacen bien. Y como lo hacen bien, creo que ellos entienden perfectamente de que sí es sensible, bastante sensible al precio. Eso significa que no hay sustituto, o que no hay un sustituto perfecto. Bueno, un sustituto perfecto no existe nunca, ni siquiera uno medianamente aproximado. Y bueno, sí, entiendo lo que dices también de las Galápagos, no sé, uno quiere ver pirámides, pues te vas a Egipto, ¿no? O sea, no te puedes ir a otro lado. Yo quiero ver Zigurats de Sumeria, que voy a hablar en la próxima conferencia con los sumerios y con el dinero, pues oye, no, pues te vas a Sumeria, no me voy a ver, no, aquí no hay Zigurats, ¿sí? Aquí no hay templos mesopotámicos. Entonces, eso es el lunes. ¿Perdón? No lo sé. A las 7 de la tarde. Sí, estoy metiendo la cuña publicitaria sin querer. Sí, pero no te puedes ir a otro lado. Pero mira una cosa súper interesante que pasó con la primavera árabe. Nosotros estuvimos muy contentos con la primavera árabe. ¿Qué pasó? Sí hubo un sustituto entre lugares, al menos del Mediterráneo. No podías ir pues a la costa norte del Mediterráneo, a la costa sur, perdón, del Mediterráneo, te tenías que venir para acá. Y pues el turismo tuvo un boom brutal en esos años. Años que además fueron bastante complicados en general para la economía española, lo cual pues nos ayudó bastante. Es decir, el turismo 2010, 11, 12, 13 sí tuvo un impacto fuerte, un crecimiento fuerte en España. Por lo tanto, sí debe haber cierta sustituibilidad entre lugares, quieres la experiencia, como decías antes. Supongo que prefiero ir a ver, si quiero ir a ver pirámides, pues no es lo mismo ir a España, que tiene otras geniales atracciones turísticas, pero no pirámides. Entonces, bueno, sí debe haber, el sustituto no es perfecto, pero bueno. Y sobre el cambio en preferencias del COVID, no tengo ni idea. Ojalá supiera, pero ni idea. Hola Daniel, ¿qué tal? Muchas gracias por la intervención profusa y entusiasmada, como dice Gabriel. A mí me gustaría hacer hincapié en un modelo de turismo concreto. Tú citabas al principio playa y montaña. Bueno, aquí hay otros, playa, montaña, turismo deportivo, turismo de negocios. Y sobre todo me gustaría hacer hincapié sobre un modelo de turismo concreto, que es el modelo de turismo de cruceros. El turismo de cruceros aquí es un turismo de todo incluido. Y la frecuencia habitual en el turismo de cruceros en Gran Canaria concretamente es de 2 cruceros de media con de 10 a 15.000 cruceristas cada vez que viene un crucero. Esto no tiene ningún tipo de problema si hubiera efectivamente un gasto que hicieran esta gente, pero como vienen con el todo incluido, ya bajan con el desayuno hecho y vuelven para comer o para cenar, pues entonces yo me planteo varias cuestiones. Primero, ¿tú crees que habría que hacer un análisis sobre este tipo de turismo, en concreto sobre el turismo de cruceros, para ver qué valor genera realmente este tipo de turismo al Producto Interior Bruto? En el caso de que hagamos el análisis, habría que incluir variables como qué daños produce en el caso de producirlo y si fuera así, qué factores correctivos. ¿Qué aporta o qué aportaría este tipo de turismo de cruceros con el todo incluido al Producto Interior Bruto canario versus el coste que hay que alcanzar para poder llegar a ese Producto Interior Bruto positivo? En definitiva, aludiendo a ese principio consecuencialista tuyo que decías al principio, habría que plantear un modelo diferente o una perspectiva diferente de este tipo de modelo de turismo, que es el turismo de cruceros, porque antes nos decías, lo maravilloso de la economía es que nos permite saber que podíamos hacer cosas que no sabíamos que podíamos hacer. Bueno, pues en torno a todo esto va mi pregunta. ¿Qué podríamos hacer? Y si habría que hacer y empezar por hacer un análisis de este tipo de turismo de cruceros de todo incluido. Gracias.
Quería hablar, Gabriel. Yo voy a decir algo también, pero creo que va a... Ah, yo primero. Vale. Pues, claro, cuando yo he dicho que de alguna manera no sabemos qué se puede hacer, digo que centralizadamente no sabemos qué se puede hacer. Eso, supongo, yo nunca he estado en un crucero, así que no sé exactamente cómo sacarle dinero al turista, que es un poco lo que de alguna manera estarías planteando. Pero supongo que compran. ¿Cuál es el gasto medio que hacen? Se sabe, yo no lo sé, o sea, y no tengo demasiada idea. Pero, ¿cuáles son los daños que hacen? Si hacen daños, no he hablado sobre externalidades en exceso, pero quizá lo debería haber hecho. Si de verdad se está generando una externalidad, luego habría que ver cómo calcular esa externalidad y quién la recibe y si de verdad luego va a recibir la compensación o no. Pero si de verdad está generando un daño, pues evidentemente ese daño se tiene que incluir en el coste de atracar en el puerto. Idealmente, el puerto puede hacer eso sin que necesariamente lo tenga que hacer centralizadamente un político o lo que sea, y pueden haber varios puertos compitiendo entre ellos por evitar generar esas externalidades o poner el puerto en un lugar donde se minimizaran esas externalidades. Y luego, sobre qué aporta o deja de aportar al PIB, entiendo que esos cruceros también pagan bastante dinero por atracar en el puerto. No creo que sea simplemente llegan y ya está, ¿no? Creo que sí. Perdón, hay una diferencia y es que puertos aquí no los gestiona la comunidad autónoma, es decir, no sería un dinero que se quedara aquí, sería un dinero que va directamente al Estado. Entonces, lo que interesa es ver un poco que a lo mejor habría que hacer particularidades sobre ese tipo de modelo de turismo crucerista. Si lo que me estás proponiendo es privatizar los puertos, yo estoy completamente de acuerdo. Encantado, claro. Pues. Claro, sí. No, claro, sí, y que hubiera más, y que hubiera posibilidad de abrir otros puertos que a lo mejor solamente fueran para cruceros, y en ese sentido, cualquier externalidad que se estuviera generando se puede ir al dueño del puerto, porque no le vas a ir a 10.000 tipos y decirle, oye, esos son problemas desde COU, sabemos que eso es imposible, pero con el puerto, y típicamente los puertos lo han hecho históricamente para hacer faros y cosas así, al dueño del puerto se le puede decir, estás generando contaminación medioambiental, yo qué sé. Pues esto idealmente pagas la rehabilitación de la zona o lo que sea. Pero claro, sí, yo estoy de acuerdo con usted, claro, el problema es que el puerto ¿de quién es? Pues el puerto es del Estado. Y como el puerto es del Estado, pues el dinero se va, está perfecto. No solamente que se vaya el dinero, sino se va la posibilidad de hacer nuevas cosas, como yo estaba comentando antes, pero tampoco de la comunidad autónoma de aquí ni de la municipalidad de aquí. Eso es, o sea, aunque posiblemente funcione mejor en el nivel municipal que a nivel estatal, estás más cerca del ciudadano y puedes oír estas cosas, es más fácil que le puedas plantear esto al alcalde, que se lo puedas plantear a Pedro Sánchez, entiendo esto, pero más allá de eso es mucho más fácil que puedas hacerlo con el del puerto privado y que además se pudieran segmentar puertos por tipo de actividad. No lo sé, porque me gustaría ser un experto en el tema, pero no lo sé, pero creo que eso sería una solución, una potencial solución al problema que usted me está planteando. Sí, no, la señal que te hacía era para pedir, como no me puedo pedir ahora mismo la palabra, Ya. te estaba señalando que después quería hablar yo. Varias cuestiones. Una, sobre esto último, esto de los cruceros y demás. Hay algo muy interesante en esto, ¿no? Que es que cuando uno va al Caribe, o, por ejemplo, a Guatemala, la llegada de cruceros es un momento de celebración, porque la economía se ha ido desarrollando, los puertos de allá y sobre todo determinadas ciudades turísticas se han ido desarrollando para ofrecer algo al crucerista. Y la cantidad que deja, el valor que deja cada uno de los cruceros es bastante alto. Yo creo que el problema no está tanto en lo que los cruceros y las agencias ofrecen al crucerista, sino en que nosotros no hemos buscado, no hemos encontrado o no hemos podido, por regulaciones que lo impiden, dar servicio al crucerista. Creo que ahí está más el problema. En las últimas semanas, Daniel no lo sabrá, pero todos los que viven aquí lo sabrán, ha habido una cierta tensión entre la autoridad portuaria y la alcaldía de Las Palmas, precisamente por una serie de modificaciones urbanísticas en torno a la zona de los cruceros. Y la gran diferencia está en que unos quieren adaptarlo mejor a los cruceros y otros lo quieren adaptar más a lo que creen que el ciudadano de Las Palmas
quiere hacer con esa zona. Esa es parte de la discusión, ¿no? Bueno, para mí, más allá del punto de quién pueda tener razón, la cuestión es que si eso fuese un puerto privado, hace décadas, no años, décadas, que ya se habría hecho algo. Dado que es un puerto, dado que puertos es algo gestionado desde la administración y el ayuntamiento, no quiero ni contar, pues al final nos encontramos en este tipo de decisiones políticas que ya, bueno, cada uno se pondrá en el bando que quiera, pero que si fuese privado, ya tendríamos aquí posiblemente, como hay en todo el Caribe, pues un montón de servicios y lo que tú dices, puertos específicos. En Guatemala, donde tú vives, Daniel, hay un proyecto que conocerás muy bien de un puerto privado enorme que se está construyendo en gran medida y como alternativa al puerto público existente en el Atlántico para precisamente dar servicio, entre otros, a los cruceros que llegan a Guatemala, ¿no? Ese es el tipo de respuesta. Y además, ¿cómo lo están haciendo? Con un montón de servicios alrededor, con la posibilidad de ir fácilmente a las ruinas más cercanas que hay, y muchos servicios que lo que hacen es eso, que el crucerista cuando llegue, pues conozca mejor el país y se deje un dinero. Esto sobre cruceros. Pero quería ir a una cuestión realmente, antes de que Chema planteara el tema este de los cruceros, que es la cuestión esta que casi no has tocado, del modelo, ¿no? Porque aquí, y Antonio Salazar insiste mucho sobre este asunto, ¿no? El modelo turístico, el modelo, hay que cambiar el modelo, hay que ir a otro modelo turístico. Esto presupone algo muy importante, presupone que hay un modelo, presupone que esto no surgió evolutivamente, presupone que alguien decidió cómo teníamos que hacer turismo en Canarias. Y esto es muy falso. Aquí nadie decidió nada, aquí lo que ocurrió es que a partir de unos aventureros que aparecían por aquí y les parecía gustar esto, dijeron, anda, pues si hubiese más gente como esto podría ser un negocio, ¿no? Y poco a poco, a partir de los años 60, se desarrolla un sector, que no un modelo, con un montón de modelos. Tantos modelos casi como personas han invertido. Y claro, en ciertas zonas de Canarias han tirado más a un perfil de turista y a un tipo de servicio, en otras zonas un poco más a otra, pero incluso dentro de cada zona te encuentras con una variedad muy importante. Entonces, creo que es una trampa tremenda esto del tema del modelo. No existe un modelo. Y la idea esta de cambiar el modelo actual, que no existe, a uno que sí tienen en su mente, es una idea aterradoramente planificadora. Claro, claro. Porque entonces sí que vamos a tener un modelo y entonces sí que va a ser un me la juego a todo o nada. Actualmente no. Actualmente es un prueba y error de a ver por dónde van los tiros, por dónde van los gustos, qué tal nuestros recursos a la hora de satisfacer la demanda de estas personas interesadas. Pero en ese momento va a dejar de serlo, va a ser un todo o nada. Un todo o nada que si lo pongo en relación, y perdona que me estoy extendiendo un poco, si lo pongo en relación al ejemplo que dabas antes, que era el ejemplo de los conciertos, es como si, no, es que no nos gusta el modelo de concierto, no nos gusta ese modelo, queremos un modelo de conciertos de lujo, un modelo de conciertos solo para aquellos que tienen mucho poder adquisitivo y que vienen a deleitarse con música barroca. Pues, oye, muy bien, bravo, hazlo tú, pero no nos obligues a todos a hacer eso, porque posiblemente el número de personas que de verdad pueden gastarse mucho en eso es tan poquito que el resto nos vamos a tener que ir de aquí porque no vamos a poder sobrevivir, ¿no? Yo creo que lo mismo se ve claro con la música, la gente no sé por qué no lo ve tan claro con el turismo. Y ya por último, sobre esta cuestión de los modelos y demás, eh, y cuando los críticos te hablan de eso, de que hay que cambiar el modelo hacia otro modelo, a mí me gusta ponerlo en estos términos, y es, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es ese otro, esa otra forma de generar valor que ocupando entre un 3 y 4%, según la isla, o entre 2 y 4% del territorio de un lugar, te aporte el 60 y pico por ciento de la economía, como mostrabas tú antes ahí? Porque, oye, que si alguien lo encuentra, pues a lo mejor le aplaudo y yo invierto también en eso. Pero es que parece como, en el momento que lo pones en esos términos, la gente se queda muda, ¿no?
Bueno, esas son las reflexiones que quería hacer. No sé si tú o alguien tiene algo al respecto. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo contigo, lo que estoy diciendo, todo lo estoy viendo. Creo que además, en pocos lugares del mundo hay un sistema turístico, un modelo turístico, un modelo, sí que es un modelo, en donde con un tan poco territorio sostienes la gran parte de la economía. Pero no creo que hay más lugares del mundo como Canarias, en ese sentido. Es un éxito, es un modelo de éxito, no de problemático, al contrario. Pero anterior un poquito lo ha contado Gabriel, porque conozco bien la historia del puerto de Las Palmas. Las ciudades, normalmente las ciudades, casi todas las ciudades, los puertos se han tirado los muros y se han abierto a la ciudad. Es decir, menos Ferrol, porque sigue siendo astillero, etcétera. Pero las ciudades, bueno, la operación de Barcelona, por ejemplo, todo lo de Olympic, por ejemplo, toda la ciudad se abrió al mar. Y en Canarias, la ciudad de Las Palmas, por ejemplo, que es el puerto de Ciudad Gabriel, una de las zonas más bonitas de la ciudad es el Istmo, que no está justo el puerto. Y si vas por ahí, ves un muro de bloques con hierro y detrás está el puerto. O sea, los turistas llegan y llegan a un muro. Se bajan del crucero y encuentran un muro. Y además, detrás del muro, pues tampoco hay unas zonas residenciales de donde veas riqueza, sino que llegas a un lugar pobre incluso. Hace unos años, hace 15 años ya creo yo, hubo un acuerdo entre Puertos del Estado, Gobierno de Canarias y Ayuntamiento de Las Palmas para, mentira, entre Ayuntamiento de Las Palmas, Puerto del Estado y faltaba el Gobierno de Canarias, para precisamente abrir el puerto a la ciudad. Pues se organizó unas manifestaciones como están ahora con el turismo, unos partidos políticos se pusieron en contra de esos proyectos, se invitó a los mejores arquitectos, intencionalmente hablando, a hacer proyectos de reforma de toda esa zona, donde básicamente la operación consistía en coger suelo del puerto, transformarlo en residencial y abrir la ciudad al puerto, ¿no? Con grandes espacios públicos, equipamientos, etc. Pues se armó un tinglado político, se paralizó el proyecto, se congeló y luego se cambió el poder político, trajeron un nuevo concurso en el que yo participé y además fui los premiados, y después se quedó todo ahí, quedó paralizado. Nunca se ha hecho nada. O sea, se quedó parado y ahí sigue el puerto cerrado a la ciudad. Entonces, indudablemente, si hubiera sido privado, ya estaría cambiado por completo y sería un puerto abierto, una ciudad donde toda esa zona ahí tiene las partes más ricas de la ciudad. Y lo que tenemos ahora mismo son cruceros de lujo que llegan a un erial de contenedores y de muros, y después zonas residenciales que no se han gentrificado muchas veces porque precisamente siguen siendo no demasiado prósperas, ¿no? Entonces, haciendo público, la visión pública y los políticos y lobbies, que son pequeños grupos de interés que mueven esos hilos, han paralizado por completo esa transformación. Más que contar un poco la historia para que no los conocieran. Sí. Sobre el modelo turístico que comentaba Gabriel, yo creo que el modelo existente por alguna razón molesta siempre, sea el que sea. Cuando hablas con la gente en Benidorm, la gente te dice que les molesta la clase baja inglesa. No sé, no nos gusta. Cuando hablas con la gente de Marbella, te dice que les molesta la clase alta árabe. Nos molestan también. Entonces somos elitistas y antielitistas a la vez. Entonces, esto es un poco extraño, porque si cambiaras el modelo, la gente se quejaría del nuevo modelo y te diría, hay que volver al antiguo, la nostalgia, supongo. No sé exactamente cuál es la razón de esta especie de ser maníaco-depresivos. Haciendo una analogía que no sé si es una buena, con las analogías siempre hay que tener cuidado en economía, porque pueden enseñar mucho y también pueden confundir bastante. Cuando yo tenía 16 años no entendía por qué valía más como empresa Fiat que Ferrari. No entendía. Si un Ferrari vale mucho más dinero, ¿verdad? No lo entendía. Tuve que aprender algo de economía, algún profesor mío de economía me suspendió, y está por aquí presente alguna vez, luego ya no, pero ahí aprendes un poco que a lo mejor el Fiat pues vale mucho menos cada Fiat, pero resulta que se venden muchos más Fiat, ¿verdad? Y puedes hacer dinero con un margen alto y una rotación pequeña, o puedes hacer dinero con un margen pequeño y una rotación muy alta. Típicamente, los lugares con rotaciones altas y márgenes pequeños pues generan actividad económica de forma masiva,
Y eso es el modelo que quizá es uno de los modelos que puede perfectamente convivir con el otro. Oye, que exista una fábrica de Fiat no conlleva que no pueda existir una fábrica de Ferrari. Que tengamos un turismo destinado a una clase media no conlleva que no podamos tener un turismo dedicado a una clase alta. No son mutuamente excluyentes. Se entiende que se necesitan quizá alguna infraestructura diferente o algún apoyo diferente, algún tipo de hotel diferente, sabe Dios. Los detalles estarán, el diablo está en los detalles. Pero no sé si alguien tiene que elegir una u otra. Y desde luego, si eliges tener la fábrica de Ferrari y no la fábrica de Fiat en casa, es posible que la mayor parte de tu población también sobre en tu casa. Es decir, es posible que si te obligan a elegir, la mayor parte de población en las Islas Canarias no tenga que dedicarse. Y si no tiene que dedicarse, pues tendrá que ir a otro lugar. Y si tiene que ir a otro lugar, pues eso es emigrar o ser pobre para toda la vida. No sé cómo vamos de tiempo, Gabriel. Perfecto, porque nos queda 1 minuto y medio para la hora. No veo que haya ninguna pregunta. Están siguiéndote fuera, porque si nadie tiene pregunta adicional aquí. Así. Disculpen, sí, que nada, que queda 1 minuto y como veo que no hay más preguntas en la plataforma y tampoco aquí, pues solo me queda darte las gracias, Daniel. Creo que la conversación va a seguir y creo que nos has dado precisamente alimento para llevar la conversación más allá donde estaba antes de que tú vinieras a hacernos esta presentación. Así que muchísimas gracias. 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 Gracias.